la monumental diferencia con Matsui. Ahora, los potentes batazos de largometraje que Shohei Ohtani conecta son una vista común y esperada en las grandes ligas. Sin embargo, no fueron muchos quienes supieron reconocer la magnitud de su talento desde el principio. En este contexto, ha generado gran atención la sorprendente declaración de Joe Torre, el legendario manager que guió a los Yankees, quien afirmó que no haber podido fichar a Ohtani fue el error más grande de su extensa carrera. Torre reflexionó sobre esta decisión, haciendo especial hincapié en la marcada diferencia entre Ohtani y Hideki Matsui, el jugador que en ese momento servía como el estándar para evaluar a los bateadores japoneses. ¿Por qué no se comprendió esa diferencia en su momento? Centraremos nuestro análisis en el testimonio de Torre y la verdad detrás de lo que las leyendas del béisbol consideran el mayor error de análisis de la historia. Cuando Ohtani llegó por primera vez a las grandes ligas, existía un profundo prejuicio en toda la comunidad del béisbol hacia los bateadores japoneses. El símbolo de ese criterio de evaluación y la vara con la que siempre se comparaba a Ohtani era Matsui. Recordemos que, cuando Godzilla Matsui, quien había conectado 50 jonrones en una temporada en Japón, se unió a los Yankees en 2003, su número de cuadrangulares en su primera temporada de MLB se limitó a 16. Este resultado dejó una fuerte impresión en los funcionarios de las mayores, estableciendo que el éxito logrado en Japón no se traduciría necesariamente al béisbol estadounidense. Debido a esta sombra, en las oficinas de los scouts predominaba no solo un estereotipo hacia los bateadores japoneses, sino que también la naturaleza inédita de Ohtani, su desafío como doble vía, hacía que fuera aún más difícil realizar una evaluación objetiva y realista de su potencial. Pero hubo una figura que rápidamente señaló el error de análisis de la mayoría de los cazatalentos de la MLB, quienes subestimaban el talento japonés. Esa figura fue Joe Torre, el manager que dirigió a los Yankees durante años y conquistó 4 series mundiales. Torre reveló abiertamente a los medios que, debido al precedente de Matsui, él mismo mantuvo escepticismo sobre Ohtani como bateador. Sin embargo, también reconoció cómo el hecho de que Ohtani conectara 22 jonrones en su primera temporada, mientras aún lanzaba, destrozó por completo sus criterios de evaluación. Torre confesó su asombro. He pasado mucho tiempo en este juego, y pensé que había visto a muchos talentos. Pero la existencia de Shohei Ohtani ha tirado a la basura toda la experiencia que había acumulado. Continuó diciendo, debo confesar, cuando él cruzó el océano, yo era extremadamente escéptico respecto a su bateo. No tenía ninguna duda sobre Shohei como lanzador, pero sí como bateador. En ese momento, los informes de Japón lo comparaban con Yu Darvish en potencial, y sus videos mostraban que su velocidad y control aseguraban que se convertiría en un as de la liga. El éxito de Ohtani como lanzador, basado en la trayectoria de otros lanzadores japoneses, era hasta cierto punto predecible. Pero su evaluación como bateador era un asunto completamente diferente. ¿Por qué dudó Torre? El manager explicó con honestidad que la razón residía en el gran estándar que siempre tenía, Hideki Matsui. Torre recordó, Matsui vino a los Yankees como el bateador más fuerte de Japón, con 50 jonrones a sus espaldas. Yo tenía grandes expectativas sobre lo que podría hacer aquí. Pero la caja de bateo en las mayores fue más implacable de lo que imaginé. Añadió que Matsui sufrió enormemente con lanzamientos que superaban las 150 kilómetros por hora, combinados con cortadores y sinkers que se movían bruscamente al llegar al plato. El resultado fue que Matsui se quedó en 16 jonrones en su primera temporada, una cifra que, comparada con su historial en Japón, resultaba decepcionante para muchos.
Torre admitió que su decisión de mantener a Matsui en la alineación no se basó únicamente en las expectativas de bateo. La verdad es que Matsui tenía habilidades defensivas extraordinariamente altas. Su juicio como jardinero, la precisión de sus tiros y su baja tasa de errores. Su contribución defensiva era tan alta que no lo saqué de la alineación, incluso en períodos difíciles con el bate. Ese era mi sentir como manager. Debido a esto, Torre desarrolló una medición interna. Incluso el mejor bateador japonés solo alcanzaría unos 16 jonrones en la MLB. Torre reconoció que esta idea preconcebida le impidió evaluar correctamente a Ohtani. Sin embargo, esa medición fue completamente pulverizada, batazo tras batazo, durante la temporada de novato de Ohtani. Torre describió el impacto que sintió. En su primer año en las mayores, mientras subía al montículo como lanzador y ganaba 4 partidos, conectó 22 jonrones como bateador. Superó con creces los 16 que yo creía que era el límite para un novato japonés, y lo hizo mientras también lanzaba. Cuando me enteré de ese hecho, sentí tal impacto que casi me caigo de la silla. Reconoció francamente que su análisis estaba completamente equivocado. Ohtani era una entidad que apareció desde una dimensión completamente diferente, una a la que el estándar Matsui ni siquiera se aplicaba. Al presenciar cómo Ohtani, bajo la presión sin precedentes del doble vía, lanzaba bolas rápidas de alta velocidad y minutos después conectaba majestuosos cuadrangulares, Torre sintió su propia miopía y al mismo tiempo confirmó que el deporte del béisbol había entrado en una nueva era. Torre concluyó con estas palabras. Ohtani fue el mayor y el más agradable error de cálculo en mi carrera en el béisbol. La evaluación del manager Torre sobre Ohtani continuó siendo tema de conversación, incluso hasta 2025. En mayo de 2025, durante una práctica de bateo en el Citi Field de Nueva York, Joe Torre estuvo presente. Observó a Ohtani lanzar 22 picheos, registrando velocidades de 94 a 97 millas por hora. Después de presenciar el lanzamiento, el legendario manager expresó su admiración por el fenómeno del doble vía. Estaba lanzando con ligereza y con alegría. No necesito decirlo, pero es un jugador especial, no hay duda. Hay jugadores que pueden hacer más de una cosa, pero no hay otro que logre lo que él ha logrado con el talento que posee. Torre enfatizó que el valor de Ohtani es incalculable y que su existencia es vital para la liga. De hecho, la importancia de Ohtani en la MLB es del 100%. Es el jugador más emocionante de las grandes ligas, y su presencia en Estados Unidos es un orgullo. Ohtani es una existencia que ya no puede describirse con palabras. Un jugador que posee la habilidad como lanzador, el poder como bateador, y que puede exhibir su rendimiento en cualquier situación. La aparición de un jugador como él es, según Torre, un milagro para la MLB. Incluso leyendas como Alex Rodríguez también han admitido el error de cálculo inicial. A-Rod, dueño de 696 jonrones, reveló que al principio solo veía a Ohtani como un lanzador. Sin embargo, su desempeño dominante en 2021 revirtió esa percepción, transformándolo en alguien que cambió la estructura misma del juego. Rodríguez dijo sin rodeos: «Nunca soñé que evolucionaría a ser un bateador monstruoso de tal magnitud». La gente critica a los scouts por lo que hicieron, pero no se les puede culpar por el análisis incorrecto en ese momento. Porque el consenso general era que Ohtani era un lanzador brillante, con un lujoso extra los días que no subía al montículo. Pero esa visión ingenua fue destruida por completo en 2021.
Al ver a Ohtani conectar más de 30 jonrones antes del Juego de Estrellas, A-Rod exclamó ante el televisor: ¿cuántos jonrones va a batear este hombre? La evaluación acumulada sobre los bateadores japoneses se invalidó en apenas unos meses. El Juego de Estrellas de 2021 marcó un hito. Ohtani se convirtió en el primer jugador en ser seleccionado tanto como lanzador abridor como bateador designado, subiendo al montículo y tomando turnos al bate. No fue un truco publicitario. Fue una hazaña lograda en el escenario más grande del mundo, como un verdadero competidor. A-Rod cree firmemente que la MLB se vio forzada a adaptarse ante la magnitud de Ohtani. Aunque no se reconoció oficialmente, la deslumbrante existencia de Ohtani y el deseo de los fanáticos de ver a un doble vía o a un DH tan potente obligó a toda la liga a ceder. La introducción de la regla Ohtani fue el momento decisivo, permitiendo al lanzador abridor continuar en el juego como bateador designado después de ser relevado. Normalmente, las reglas existen para la equidad, pero la MLB hizo una excepción por un solo jugador. No conozco otro ejemplo de un jugador que haya reescrito el reglamento de esta manera, afirmó Rodríguez. Para A-Rod, quien presenció de cerca el poder de Barry Bonds y el brazo de Roger Clemens, Ohtani era algo distinto. Él encarna a ambos, y al más alto nivel, en una sola persona. Lanza a 100 millas, y minutos después, conecta un cuadrangular de 450 pies. Él ha escalado la pared de las convenciones del béisbol que construimos durante años, con una sonrisa y sin esfuerzo aparente. Otro ícono que compartió esta opinión es Cal Ripken Jr., conocido como el Iron Man del béisbol, famoso por sus 2.632 juegos consecutivos. Ripken sugirió que el mayor error de los scouts no fue subestimar su habilidad física, sino subestimar su capacidad de recuperación y la calidad de su preparación mental. Ripken, al ver a Ohtani mantener el doble vía en 2021, lo llamó el Iron Man de la historia del béisbol. 2.632 juegos. Creo que sé mejor que nadie lo difícil que es permanecer en el campo todos los días. Pero Shohei ha reescrito por completo la definición de resistencia y profesionalismo que yo tenía. Ripken confesó que, en el fondo, él también había asentido con la cabeza a los análisis de los scouts que decían que el doble vía generaría demasiada carga corporal. Pero se dio cuenta de que el mayor error fue desestimar su calidad de preparación y su mentalidad. La mentalidad japonesa de practicar sin descanso, incluso fuera de temporada, no pudo ser medida por los estándares americanos. El momento en que Ohtani jugó como lanzador abridor, tomó turnos al bate y compitió en el derbi de jonrones en el Juego de Estrellas de 2021, a Ripken se le erizó la piel. Ese no fue un acto de mero talento. Fue la prueba de su inconmensurable amor por el béisbol y la voluntad de hierro que lo sostiene. La MLB tuvo que introducir la regla Ohtani. Fue inevitable. Joe Torre, a sus 84 años, reflexionó sobre su larga vida en el béisbol, diciendo: «Nunca pensé que presenciaría algo así. Nunca he visto a un jugador como Ohtani». Sus palabras transmiten la experiencia acumulada y la pura emoción de ser sorprendido por algo que va más allá de esa misma experiencia. Shohei Ohtani, el talento que se proclama como uno en 100 años, en el escenario implacable del béisbol moderno, seguirá grabando nueva historia en el mundo del deporte.